Hay una hora de la noche en la que dejas de existir para el mundo y empiezas a existir solo para ti mismo. No es una hora fija en el reloj. Es el momento en que tu respiración se hace lenta, tu mente deja de fabricar frases y tu cuerpo por fin deja de esperar instrucciones. Y en ese instante exacto, sin que nadie te lo haya enseñado, sin que lo hayas decidido conscientemente, dentro de ti empieza a ocurrir algo que ningún hospital del mundo puede replicar con la misma precisión. Miles de millones de células empiezan a hacer inventario. Revisan lo que se ha desgastado durante el día. Separan lo que todavía sirve de lo que ya no. Y arrancan un proceso de limpieza y reconstrucción que lleva funcionando, sin interrupciones, desde antes de que tuvieras memoria de ti mismo. No lo hacen porque tú lo pidas. Lo hacen porque es literalmente lo que un cuerpo vivo sabe hacer. Y, sin embargo, la mayoría de nosotros pasamos por esto todas las noches sin tener ni la más remota idea de que está sucediendo. Tratamos el sueño como un lujo que se recorta cuando hay trabajo. Tratamos el hambre como un enemigo que hay que apagar cada 3 horas. Tratamos la calma como algo que se busca de vez en cuando, en vacaciones, cuando ya no queda más remedio. Y mientras tanto, ese sistema de reparación silencioso sigue ahí, esperando condiciones que cada vez le damos con menos frecuencia. Esto no es una historia sobre magia ni sobre secretos ocultos. Es una historia sobre biología real, verificada, publicada, premiada y sobre lo poco que la conocemos. Vamos a hablar de 3 mecanismos concretos que tu cuerpo activa cuando se le da la oportunidad. Uno tiene que ver con lo que ocurre cuando dejas de comer. Otro con lo que ocurre cuando duermes de verdad. Y el tercero con un nervio que conecta tu cabeza con casi todos tus órganos y que puedes aprender a usar de forma consciente. Ninguno de los 3 te va a pedir dinero. Ninguno de los 3 necesita que compres nada. Solo necesitan que les dejes espacio. Hola, bienvenido otra vez a la Biblioteca Dorada. Llevo unas semanas leyendo bastante sobre este tema, un poco por curiosidad personal, la verdad. Empecé investigando el tema del ayuno, porque quería entender qué había de cierto detrás de tanta moda, y terminé metido de lleno en literatura científica sobre reparación celular, sobre el sistema nervioso autónomo, sobre lo que pasa realmente cuando dormimos. Y cuanto más leía, más me sorprendía una cosa. No hacía falta exagerar nada. Lo que dice la ciencia tal cual, sin adornos, ya es suficientemente asombroso. Hoy no os voy a hablar de un libro concreto. Voy a compartir con vosotros una síntesis de ideas que he ido reuniendo de distintas fuentes: fisiología, medicina del sueño, neurociencia, y también de cómo esas ideas dialogan con prácticas mucho más antiguas. El ayuno en distintas tradiciones espirituales, la respiración consciente, el silencio nocturno. No porque esas tradiciones supieran ciencia antes que nadie, sino porque observaron con mucha atención algo que la ciencia moderna ha terminado confirmando desde otro ángulo. Quiero ser honesto con vosotros desde el principio. Nada de lo que vais a escuchar es una recomendación médica. Si tenéis alguna condición de salud, si tomáis medicación, si estáis embarazadas o tenéis cualquier duda, esto se habla con un profesional antes de cambiar nada en vuestra rutina. Este vídeo no sustituye eso, ni pretende hacerlo. Lo que sí quiero es devolveros algo que creo que hemos perdido un poco de vista. La idea de que el cuerpo no es solo una máquina que se rompe y hay que arreglar desde fuera. Es también
un sistema con una enorme capacidad de mantenimiento propio, que funciona mejor bajo ciertas condiciones muy concretas y muy simples. Vamos a explorar 3 de esos mecanismos. Y os prometo que, aunque el lenguaje será a veces técnico, la idea de fondo es tremendamente sencilla. Vamos con el narrador. Capítulo 1. Empecemos por una pregunta que probablemente nunca te has hecho. ¿Qué le pasa a una célula cuando lleva muchas horas sin recibir alimento? Durante mucho tiempo, la respuesta que dábamos era simple y un poco pobre. Nada bueno. Hambre, debilidad, alarma. Esa fue, durante décadas, la lectura instintiva que la cultura popular hizo del ayuno. Pero en 2016, un biólogo japonés llamado Yoshinori Ohsumi recibió el Premio Nobel de Medicina por describir con precisión molecular un proceso que llevaba ahí, dentro de cada una de nuestras células, todo el tiempo. La autofagia. La palabra viene del griego y significa, literalmente, comerse a uno mismo. Suena inquietante, pero es una de las descripciones más elegantes que existen de cómo funciona el mantenimiento biológico. Cuando una célula pasa un tiempo suficiente sin recibir nutrientes nuevos, cambia de comportamiento. En condiciones normales, con energía entrando constantemente, la célula está ocupada procesando, construyendo, respondiendo a la demanda inmediata. Pero cuando ese flujo se detiene, la célula hace algo notable. Empieza a mirar hacia adentro. Identifica sus propios componentes deteriorados mitocondrias, que ya no producen energía con eficiencia. Proteínas mal plegadas que se han ido acumulando. Fragmentos de maquinaria interna que ya no cumplen su función y los envuelve en una especie de membrana. Ese paquete se transporta hasta un compartimento especializado, algo parecido a una planta de reciclaje interna, donde se descompone en sus piezas más básicas. Y esas piezas, en lugar de desecharse, se reutilizan para construir estructuras nuevas. Dicho de otro modo, la célula se desmantela de forma selectiva para reconstruirse mejor, no de manera caótica, no destruyendo cualquier cosa, sino identificando específicamente lo que ya no funciona bien. Esto no es un fenómeno menor. Se ha relacionado con la capacidad del organismo de defenderse frente al estrés, con el mantenimiento de tejidos como el muscular y el nervioso, y es objeto de investigación activa en el estudio del envejecimiento celular. No estamos hablando de una curiosidad de laboratorio. Estamos hablando de un mecanismo fundamental de mantenimiento que ha estado presente, casi sin cambios, en organismos vivos durante cientos de millones de años de evolución. Y aquí está el detalle que más me interesó cuando empecé a investigar esto. La autofagia no es un interruptor de todo o nada. Es un proceso que se intensifica gradualmente cuanto más tiempo pasa el organismo sin recibir alimento, y que se atenúa en cuanto se introduce comida de nuevo, especialmente si contiene azúcares o proteínas en cantidad significativa. Esto significa algo muy concreto para tu vida cotidiana. Si tu último bocado del día es a las 11 de la noche y tu primer bocado del día siguiente es a las 7 de la mañana, tu cuerpo ha tenido 8 horas para empezar este proceso. Si en cambio dejas pasar 12, 14, 16 horas entre esas dos comidas, le estás dando a ese mecanismo mucho más margen para trabajar. No hace falta convertir esto en una obsesión
ni en una religión. No estoy hablando de ayunos extremos ni de dietas restrictivas. Estoy hablando de algo mucho más modesto. La diferencia entre una ventana de alimentación de 8 horas y una de 16 o 18, repetida cada día, durante años. Es interesante notar que casi todas las grandes tradiciones espirituales del mundo, de forma completamente independiente entre sí, llegaron a una conclusión práctica parecida, no porque conocieran la bioquímica celular, evidentemente, sino porque prestaron atención, con una minuciosidad que hoy nos cuesta imaginar, a lo que sentían en su propio cuerpo tras periodos de abstención alimentaria. En el judaísmo existen jornadas de ayuno completo, como el Yom Kippur. En el Islam, el Ramadán ordena la abstención diurna durante un mes entero cada año, una práctica que siguen actualmente cerca de 2.000 millones de personas. En el cristianismo antiguo, los llamados padres del desierto organizaban su vida entera alrededor de periodos de ayuno y vigilia. En el budismo, muchas órdenes monásticas restringen la ingesta a las horas de luz. En el hinduismo, el concepto de tapas incluye la restricción alimentaria como una forma de disciplina interior. Ninguna de estas tradiciones se comunicaba entre sí en el momento en que estas prácticas se establecieron. No compartían idioma, ni geografía, ni cosmovisión, y sin embargo, todas coincidieron en algo muy concreto, que el cuerpo, en ausencia temporal de alimento, entra en un estado distinto, y que ese estado tiene valor. ¿Cómo llegaron a esa conclusión sin microscopios ni bioquímica? Probablemente porque, con el tiempo, notaron algo que muchos de nosotros también hemos sentido alguna vez sin ponerle nombre. Esa sensación de claridad mental inesperada que aparece cuando llevas más horas de las habituales sin comer no es debilidad. Es, muchas veces, una nitidez casi extraña, como si el ruido de fondo se apagara un poco. Quiero ser cuidadoso aquí, porque este es un terreno que se presta fácilmente a la exageración, y no quiero caer en eso. No estoy diciendo que dejar de comer sea, por sí solo, una solución mágica a nada, ni que haya que hacerlo de forma extrema. Lo que digo es mucho más simple. Existe una diferencia real, medible, entre un cuerpo que recibe alimento de forma casi continua durante todas sus horas despierto y uno al que se le concede, de manera regular, una ventana de descanso digestivo lo suficientemente amplia para que ciertos procesos de limpieza interna tengan ocasión de activarse con más intensidad. Hay una razón física sencilla detrás de esto, y tiene que ver con cómo se reparten los recursos del cuerpo. Digerir es una de las tareas metabólicamente más costosas que realiza el organismo. Requiere flujo sanguíneo dirigido al aparato digestivo, requiere producción de enzimas, requiere una parte importante de la energía disponible en cada momento. Mientras ese proceso está activo, muchos otros procesos de mantenimiento a largo plazo quedan, en cierta medida, relegados a un segundo plano. Piénsalo como una casa en la que hay una obra en marcha constantemente. Si los operarios de mantenimiento nunca tienen un momento en que la casa esté vacía y en silencio, les resulta mucho más difícil entrar a revisar tuberías, cambiar piezas desgastadas, hacer las reparaciones de fondo. No es que no quieran trabajar, es que el ritmo de actividad constante no les deja el espacio necesario. Esa comparación, aunque simplificada, capta bastante bien lo que ocurre a nivel celular cuando pasamos de comer con mucha frecuencia a darle al cuerpo periodos de descanso digestivo más largos.
Y aquí hay algo que quiero subrayar, porque me parece uno de los datos más bonitos de todo este tema. Cuando la autofagia se activa, el cuerpo no destruye al azar. Selecciona, prioriza aquello que está dañado, que ya no cumple su función correctamente, y lo recicla para construir con esos materiales algo nuevo. Existe, literalmente, un sistema interno de control de calidad que decide qué se conserva y qué se desmantela, y lo hace sin que tú tengas que darle ninguna instrucción consciente. Eso no significa que no puedas influir en las condiciones que favorecen ese proceso. Puedes. La ventana de ayuno nocturno es una de las formas más simples y accesibles de hacerlo. Y no requiere comprar nada, ni suscribirte a nada, ni seguir ningún programa complicado. Requiere, básicamente, decidir a qué hora cierras la cocina por la noche y respetarlo con cierta constancia. Vale la pena. Antes de cerrar este bloque, hacer un ejercicio honesto. Piensa en tu propio día. ¿Cuántas horas seguidas pasan, normalmente, entre tu última ingesta de la noche y tu primera del día siguiente? No cuentes solo la cena y el desayuno. Cuenta también ese último café con algo dulce mientras ves una serie, o ese picoteo nocturno casi automático. Para mucha gente, esa cifra real es bastante más baja de lo que imaginan. No se trata de sentir culpa por ello. Se trata de tener la información. Lo que hagas con ella, cuándo y cómo, es una decisión completamente tuya. Y si tienes cualquier condición médica, de tu equipo médico. Quiero parar aquí un momento, porque esta parte me hizo pensar bastante en mi propia rutina. Cuando empecé a leer sobre esto, hice una cosa muy simple. Durante una semana anoté, sin cambiar nada de mis hábitos, a qué hora comía mi último bocado del día y a qué hora comía el primero del día siguiente. Y la cifra me sorprendió. Yo me consideraba alguien razonablemente disciplinado con la comida, y aún así mi ventana real de no comer apenas llegaba a las 10 horas, sobre todo por ese picoteo casi inconsciente después de cenar, viendo algo en el sofá. No hice ningún cambio drástico. Simplemente empecé a ser un poco más consciente de esa última hora del día. Y lo que más me llamó la atención no fue ningún efecto físico espectacular. Tampoco esperaba eso, sino lo automático que era ese picoteo. No tenía hambre real. Era más bien costumbre, casi un gesto asociado a la pantalla encendida. Creo que esa es la parte más interesante de todo esto. No es tanto una cuestión de fuerza de voluntad como de darse cuenta de cuánto de lo que hacemos con la comida es puro automatismo, no necesidad real. En fin, sigamos con el narrador, que ahora toca hablar de algo que ocurre mientras estamos completamente inconscientes. El sueño. Capítulo 2. Si la autofagia es la reparación que ocurre célula a célula, hay otro sistema, descubierto mucho más recientemente, que trabaja a una escala distinta, la del cerebro entero. Durante mucho tiempo, se asumió que el cerebro no tenía un sistema de drenaje linfático propio, algo que sí existe en el resto del cuerpo para limpiar residuos metabólicos de los tejidos. Esto resultaba un poco desconcertante, porque el cerebro es uno de los órganos con mayor actividad metabólica de todo el organismo, y toda esa actividad genera, inevitablemente, subproductos de desecho. En 2012, un equipo de investigación describió por primera vez con detalle un mecanismo que resuelve esta paradoja, el llamado sistema linfático. Durante el sueño profundo, especialmente en ciertas fases concretas, las células que dan soporte estructural al tejido cerebral se contraen ligeramente,
lo que amplía el espacio entre ellas. Ese espacio ampliado permite que el líquido cefalorraquídeo circule con mucha más facilidad a través del tejido cerebral, arrastrando consigo residuos metabólicos acumulados durante las horas de vigilia. Entre esos residuos se encuentran proteínas que, si se acumulan de forma anómala a lo largo del tiempo, han sido objeto de mucha investigación en el campo de la neurodegeneración. No voy a hacer afirmaciones médicas concretas sobre enfermedades específicas, porque ese no es el propósito de este vídeo, y la investigación en este campo sigue evolucionando, pero sí quiero señalar el dato central. Existe un sistema de limpieza cerebral que se activa de forma mucho más intensa durante el sueño que durante la vigilia. Esto le da un significado distinto a algo que quizás dabas por sentado. Dormir mal o dormir poco, de forma sostenida en el tiempo, no es solo estar cansado. Es, entre otras cosas, reducir la ventana de tiempo en la que este sistema de limpieza cerebral puede operar con normalidad. Y aquí conviene ser precisos con el lenguaje, porque el sueño no es un estado uniforme. Atravesamos varias fases a lo largo de la noche que se repiten en ciclos: fases de sueño ligero, fases de sueño profundo, también llamado de ondas lentas, y fases de sueño REM, asociadas principalmente al soñar de forma vívida y a la consolidación de ciertos tipos de memoria. Cada fase parece cumplir funciones distintas, y buena parte del trabajo de limpieza linfática se concentra especialmente en las fases de sueño profundo, que tienden a predominar en la primera mitad de la noche. Esto tiene una implicación práctica importante. No es solo cuántas horas duermes, sino también cuándo y con qué continuidad. Un sueño fragmentado, interrumpido constantemente, aunque sume un número de horas razonable en el reloj, puede ofrecer mucho menos tiempo real de sueño profundo continuo que un sueño más corto, pero más estable. Ahora bien, ¿qué interfiere con esas fases profundas? Aquí es donde entra en juego algo que probablemente ya sospechas: la luz. Nuestro reloj biológico interno, el llamado ritmo circadiano, está profundamente influido por la exposición a la luz, y en particular por la luz de longitud de onda corta, la que predomina en muchas pantallas y en la iluminación LED fría. La exposición a este tipo de luz en las horas previas a dormir puede retrasar la liberación de melatonina, la hormona que ayuda a señalizar al cuerpo que es momento de iniciar el proceso de sueño. El resultado no es necesariamente que no consigas dormirte, sino que el sueño que consigues llega más tarde en su fase profunda, o que esa fase se ve reducida. Esto no es una novedad exclusiva de la era digital, aunque la tecnología la haya intensificado enormemente. Durante casi toda la historia humana, la única fuente de luz después de la puesta de sol era el fuego, una luz cálida, tenue, de espectro muy distinto al de una pantalla moderna. Nuestra fisiología evolucionó bajo esas condiciones durante un tiempo inmensamente más largo del que llevamos conviviendo con luz eléctrica intensa disponible en cualquier momento. Muchas tradiciones antiguas, de nuevo sin conocimiento alguno de neurociencia, desarrollaron prácticas que hoy podemos reinterpretar bajo esta luz. La costumbre monástica de apagar toda actividad y todo estímulo con la puesta de sol. Los periodos de silencio y oscuridad que ciertas órdenes contemplativas practicaban antes del descanso nocturno. La idea, presente en varias culturas, de que la noche era un tiempo cualitativamente distinto al día,
no solo en términos prácticos, sino casi sagrados, dedicado a otra clase de actividad, o a ninguna actividad en absoluto. No estoy sugiriendo que haya que volver a vivir como en el siglo XIV, pero sí creo que hay algo que perdimos en el camino. La noción de que la noche merece un tratamiento distinto, no solo por costumbre cultural, sino porque nuestra biología, literalmente, funciona de otra manera bajo la oscuridad. Hay un dato que me parece revelador y que pocas veces se comenta. Los estudios sobre poblaciones que aún viven sin acceso significativo a luz eléctrica muestran patrones de sueño notablemente distintos a los de las sociedades industrializadas modernas, con una relación mucho más directa entre la puesta de sol y el inicio del descanso. Esto no prueba por sí solo que ese patrón sea superior en un sentido absoluto, pero sí sugiere que buena parte de nuestros hábitos actuales de sueño son una adaptación relativamente reciente a un entorno de luz artificial constante, más que un estado natural de base. ¿Qué significa todo esto en términos prácticos, sin caer en consejos genéricos de manual de autoayuda? Significa que reducir la exposición a luz intensa en la hora o 2 horas previas a dormir, mantener horarios de sueño razonablemente consistentes y proteger la continuidad del sueño nocturno frente a interrupciones evitables. No son caprichos de bienestar de moda. Son formas concretas de proteger las condiciones bajo las cuales tu sistema linfático puede hacer su trabajo con normalidad. Y quiero cerrar este bloque con algo que me parece importante decir en voz alta. Dormir bien no es un premio que te ganas después de haber trabajado suficiente. No es lo último de la lista de prioridades, lo que se recorta cuando hay que sacar tiempo de donde sea. Es, biológicamente hablando, una de las funciones de mantenimiento más importantes que realiza tu cuerpo, y sacrificarla de forma sistemática tiene un coste que casi nunca vemos de inmediato, precisamente porque el sistema que se ve afectado es uno que trabaja mientras estamos inconscientes, fuera de nuestra percepción directa. Esta parte, la del sueño, es la que más me costó aceptar. La verdad, durante años tuve la costumbre de irme a la cama tarde, mirando el móvil hasta prácticamente quedarme dormido con la pantalla encendida, y lo racionalizaba diciéndome que dormía suficientes horas, 7 más o menos, así que no había problema. Leyendo sobre el sistema linfático y sobre cómo la luz afecta a la fase de sueño profundo, empecé a entender que el problema no era solo la cantidad, sino probablemente la calidad de esas horas. No tengo forma de medir mi propio sueño profundo sin un estudio serio, evidentemente, así que no quiero sonar como si tuviera datos personales que no tengo. Pero sí hice un cambio simple: dejar el móvil fuera del dormitorio y bajar las luces de casa en la última hora antes de dormir. Lo que noté, de forma completamente subjetiva, fue que me costaba menos quedarme dormido y que despertaba con una sensación distinta, más descansada, aunque durmiera prácticamente las mismas horas que antes. No sé si es efecto placebo, honestamente, y tampoco pretendo venderos esto como una solución universal. Solo comparto que, en mi caso, fue un cambio pequeño con un efecto perceptible. Ahora bien, hay una tercera pieza en todo esto que conecta directamente con lo que acabamos de hablar y tiene que ver con un nervio muy particular que va desde tu cerebro hasta casi todos tus órganos. Vamos con el narrador. Capítulo 3. Existe dentro de ti un nervio
que recorre una distancia mayor que cualquier otro nervio del cuerpo. Sale del tronco cerebral, desciende por el cuello, atraviesa el tórax y se ramifica hacia el corazón, los pulmones, el esófago, el estómago, el hígado y buena parte del sistema digestivo. Se llama nervio vago, y su nombre viene precisamente de esa cualidad errante. Vago, en el sentido de vagabundo, porque a diferencia de otros nervios que conectan un punto concreto con otro, este viaja y se ramifica ampliamente. El nervio vago es la vía principal del sistema nervioso parasimpático, esa parte del sistema nervioso autónomo asociada al descanso, la digestión y la recuperación, en contraste con el sistema simpático, asociado a la activación y la respuesta ante amenazas. Y aquí llega un dato que me pareció fascinante cuando lo leí por primera vez. Una parte considerable de las fibras del nervio vago no transportan señales desde el cerebro hacia los órganos, sino en la dirección contraria, desde los órganos hacia el cerebro. Esto contradice bastante la imagen intuitiva que solemos tener, la de un cerebro que manda órdenes y un cuerpo que las ejecuta. La realidad anatómica es más matizada. Existe un flujo constante de información ascendente, desde tus vísceras hacia tu cerebro, que influye de forma directa en cómo te sientes, en tu estado de ánimo, en tu nivel de alerta o de calma. Esto ayuda a explicar algo que quizás has notado alguna vez sin saber ponerle nombre. Esa sensación difusa de inquietud o de malestar que aparece sin que puedas identificar una causa concreta y que tu mente termina explicando después con algún motivo que suene razonable, aunque probablemente no sea el origen real de la sensación. El sistema nervioso autónomo funciona, en términos generales, con dos modos que no pueden estar plenamente activos al mismo tiempo. Uno es el modo de activación, asociado a la respuesta de estrés. El corazón acelera, la respiración se vuelve más corta y superficial, el flujo sanguíneo se redirige hacia los músculos y funciones como la digestión o ciertos procesos de reparación quedan relegadas porque el organismo prioriza la respuesta inmediata ante lo que interpreta como una posible amenaza. El otro es el modo de reposo y digestión, asociado precisamente a la actividad parasimpática y en gran medida al tono del nervio vago. En este modo, el ritmo cardíaco se ralentiza, la respiración se hace más profunda y lenta, la sangre vuelve a irrigar el aparato digestivo y el organismo dispone de más recursos para llevar a cabo procesos de mantenimiento y reparación a más largo plazo. El problema es que el sistema de activación fue diseñado evolutivamente para responder a amenazas puntuales y breves. Un peligro físico inmediato que se resuelve en minutos. No fue diseñado para mantenerse encendido de forma más o menos constante durante semanas o meses, que es precisamente lo que ocurre cuando vivimos bajo un estado sostenido de tensión, ya sea laboral, económica, relacional o de cualquier otro tipo. Aquí es donde este tercer mecanismo se conecta directamente con los dos anteriores. Si tu sistema nervioso pasa buena parte del día en modo de activación, no solo te sientes peor subjetivamente, también estás, en términos fisiológicos, reduciendo el tiempo y los recursos disponibles para procesos como la digestión eficiente o la preparación adecuada para un sueño profundo y reparador. Ahora bien, y esto es lo que me parece más útil de todo este bloque, el tono del nervio vago
no es un rasgo fijo e inmodificable. Existe evidencia consistente de que ciertas prácticas concretas pueden influir en él de forma medible, y la más estudiada, con diferencia, es la respiración lenta y profunda, especialmente cuando se prolonga la fase de exhalación. La razón fisiológica es relativamente sencilla de entender. Cuando exhalas de forma lenta y prolongada, se activa un reflejo natural que ralentiza ligeramente el ritmo cardíaco, mediado en gran parte por la actividad vagal. Este fenómeno, conocido como arritmia sinusal respiratoria, es literalmente mensurable. El corazón se acelera ligeramente al inhalar y se frena al exhalar. Y esa variación es, de hecho, uno de los indicadores que se utilizan para estimar el tono vagal de una persona. Esto significa que tienes disponible en cualquier momento del día, sin coste alguno, sin necesidad de ningún aparato ni de ninguna aplicación, una forma directa de influir en tu propio sistema nervioso autónomo, simplemente respirando de forma consciente, con una exhalación más larga que la inhalación, durante unos minutos. De nuevo, es interesante observar cuántas tradiciones antiguas llegaron, por caminos completamente distintos, a prácticas que hoy reconocemos como formas de estimulación vagal. El pranayama en la tradición yógica india, con sus técnicas específicas de control de la respiración, los cánticos prolongados y las salmodias en distintas tradiciones religiosas, que implican, casi por necesidad, una exhalación larga y controlada. Las prácticas de meditación, centradas en la respiración presentes en el budismo, incluso costumbres aparentemente seculares, como el hábito de tararear o cantar en voz baja, que también se ha relacionado con cierta estimulación de estructuras asociadas al nervio vago, dado su recorrido cercano a las cuerdas vocales y la laringe. Ninguna de estas tradiciones hablaba de nervio vago ni de sistema parasimpático. Hablaban de calma, de paz interior, de conexión, de presencia, pero observadas desde la fisiología moderna. Muchas de esas prácticas coinciden en un mecanismo común y verificable. Activan de una forma u otra la rama parasimpática del sistema nervioso. Esto no significa que la respiración consciente sea una solución universal para el estrés crónico, ni que sustituya, en absoluto, un tratamiento profesional cuando la situación lo requiere. Significa, más modestamente, que existe una herramienta accesible, gratuita y respaldada por evidencia razonable que puede ayudar a facilitar la transición desde un estado de activación hacia un estado que favorece la reparación, y que esa transición, repetida con cierta regularidad a lo largo del día, puede marcar una diferencia acumulativa con el tiempo. Piensa en ello como en una especie de interruptor manual para un sistema que, la mayor parte del tiempo, opera de forma completamente automática. No puedes controlar directamente tu ritmo cardíaco, ni tu digestión, ni tu respuesta inmunitaria, pero puedes controlar tu respiración y, a través de ella, influir indirectamente en todo lo demás. Vale, esta parte es la que más he intentado aplicar en la vida diaria, porque es la más inmediata de las tres. Lo que hago, y esto es solo lo que a mí me funciona, no una receta universal, es parar un par de veces al día, sobre todo cuando noto que estoy tenso por el trabajo, y hacer unas cuantas respiraciones lentas, alargando bastante la exhalación. Nada elaborado. Nada de contar segundos exactos ni aplicaciones. Simplemente inhalar por la nariz y exhalar más despacio de lo que inhalé. Lo curioso
es lo rápido que se nota el cambio en algo tan simple como el ritmo cardíaco, aunque sea de forma subjetiva. Y pienso mucho en esa idea de que el cuerpo le habla al cerebro más de lo que el cerebro le habla al cuerpo. Cambia bastante la perspectiva sobre el estrés. No es solo pensar distinto para sentirte mejor, es que a veces cambiar lo que hace el cuerpo, algo tan básico como la respiración, es lo que permite que la mente se calme después, y no al revés. Esto conecta directamente con las redes sociales, con el trabajo, con cómo vivimos ahora. Pasamos buena parte del día en un estado de alerta de bajo nivel, revisando notificaciones, anticipando problemas, comparándonos con lo que vemos en una pantalla. Y ese estado, sostenido durante horas, tiene un coste fisiológico real, no solo emocional. No hace falta resolver todos los problemas de la vida moderna para beneficiarse de esto. Solo hace falta acordarse de parar, aunque sea un minuto, un par de veces al día. Vamos ahora con la última parte del narrador, donde vamos a unir estas tres piezas. Capítulo 4. Hasta ahora hemos hablado de tres mecanismos por separado: la autofagia, que se activa con periodos de ayuno; el sistema linfático, que trabaja durante el sueño profundo; y el tono vagal, que se puede influir a través de la respiración consciente. Pero lo interesante, lo que quiero dejarte antes de cerrar, es cómo estos tres sistemas no funcionan de forma aislada, sino que se refuerzan mutuamente. Un sistema nervioso que pasa buena parte del día en modo de activación tiende a favorecer patrones de alimentación menos ordenados: comer por ansiedad, comer rápido, comer tarde, picar de forma automática. Eso reduce la ventana de ayuno digestivo y con ella la oportunidad para que la autofagia se intensifique. Al mismo tiempo, ese mismo estado de activación sostenida dificulta conciliar un sueño profundo y continuo, porque el cuerpo permanece, en cierto grado, en alerta, y un sueño de menor calidad reduce la ventana efectiva en la que el sistema linfático puede limpiar residuos metabólicos del cerebro con normalidad. Y para cerrar el círculo, la falta de sueño reparador y una alimentación desordenada tienden a su vez a mantener el sistema nervioso en un estado de mayor reactividad al día siguiente, haciendo más difícil, no imposible, pero sí más difícil, activar conscientemente la respuesta parasimpática a través de la respiración. Es un círculo y puede funcionar en dos direcciones. Puede ser un círculo que se retroalimenta negativamente, donde cada elemento dificulta el funcionamiento óptimo de los otros dos. O puede ser un círculo que se retroalimenta positivamente, donde una mejora pequeña en un área facilita mejoras en las otras. No hace falta empezar por los tres a la vez. De hecho, probablemente sea más sostenible no hacerlo. Elegir uno, el que te resulte más accesible ahora mismo en tu vida, y trabajar en él durante unas semanas, suele ser más efectivo que intentar cambiarlo todo de golpe y abandonar a la primera semana. Si tuviera que dar una recomendación honesta sobre por dónde empezar, probablemente sería por el sueño, simplemente porque es la base sobre la que se sostienen los otros dos. Un sistema nervioso descansado tiende, de forma natural, a regular mejor el apetito y a responder con más calma a los estímulos del día. Pero esto no es una regla fija. Cada persona y cada circunstancia son distintas, y lo importante no es seguir un orden concreto, sino empezar por algún sitio. Quiero también hacer una pausa aquí para algo que me parece importante decir con claridad. Nada de esto sustituye la atención médica cuando es necesaria. Si tienes un problema de salud diagnosticado, si tomas medicación,
Si tu médico te ha dado indicaciones específicas sobre alimentación, sueño o cualquier otro aspecto, esas indicaciones tienen prioridad sobre cualquier cosa que hayas escuchado en este video. Lo que hemos compartido aquí son mecanismos generales de fisiología humana, no un protocolo médico y, desde luego, no un sustituto de cuidado profesional. Hay algo más que quiero señalar, porque creo que es fácil perderlo de vista en medio de tanta información. Ninguno de estos 3 mecanismos es nuevo. Han estado funcionando dentro de cada ser humano que ha existido, desde mucho antes de que tuviéramos las palabras autofagia, o sistema linfático, o nervio vago. Lo que ha cambiado no es tu biología. Lo que ha cambiado es el entorno en el que esa biología tiene que operar. Comida disponible a cualquier hora, luz artificial constante, un nivel de estímulo y de exigencia que probablemente ningún ser humano en la historia había experimentado de forma tan sostenida. Esto no es, entonces, una historia sobre descubrir algo nuevo dentro de ti. Es una historia sobre recordar algo que siempre estuvo ahí y sobre entender, con la información que hoy tenemos disponible, qué condiciones le permiten funcionar mejor. No hace falta una transformación radical. Hace falta, quizás, algo mucho más modesto. Dejar de interponernos con tanta frecuencia en el camino de un sistema que, cuando se le da la oportunidad, sabe exactamente lo que tiene que hacer. Capítulo 5. Hay un principio en biología que, a primera vista, parece una paradoja. Ciertas dosis breves y controladas de estrés físico no debilitan al organismo, sino que activan en él respuestas de adaptación y refuerzo que lo dejan, en algunos aspectos medibles, más resiliente que antes. A este fenómeno se le llama hórmesis y aparece una y otra vez en la fisiología humana, en contextos muy distintos entre sí. El ejemplo más estudiado, y probablemente el más intuitivo, es el del ejercicio físico. Cuando sometes a un músculo a una carga de trabajo superior a la habitual, se generan microroturas en las fibras musculares. A nivel puramente mecánico, eso es daño, pero el cuerpo no responde a ese daño, simplemente arreglando lo roto y dejándolo como estaba. Responde reconstruyendo esas fibras un poco más gruesas, un poco más resistentes que antes, como anticipándose a que ese esfuerzo pueda repetirse. Es, literalmente, una respuesta de sobrecompensación. El organismo interpreta el estrés como información útil sobre lo que puede necesitar en el futuro y se adapta en consecuencia. Lo mismo ocurre a nivel celular con el ejercicio cardiovascular. El esfuerzo intenso genera, de forma transitoria, un aumento de especies reactivas de oxígeno, moléculas que en exceso sostenido resultan dañinas para las células y que durante mucho tiempo se consideraron simplemente perjudiciales, sin matices. Pero la investigación en las últimas décadas ha revelado algo más interesante. En dosis breves y moderadas, esas mismas moléculas actúan como señal, activando dentro de la célula una respuesta de defensa antioxidante propia, que termina dejando a la célula mejor equipada para lidiar con el estrés oxidativo futuro. A este fenómeno concreto se le llama mitohórmesis, y es una de las razones por las que el ejercicio regular se asocia de forma tan consistente con mejoras en la salud metabólica a largo plazo, más allá del simple gasto calórico. Hay otro ejemplo que en los últimos años ha ganado bastante popularidad:
aunque casi siempre se presenta de forma incompleta. La exposición breve al frío. Cuando el cuerpo se enfrenta a una bajada repentina de temperatura, ya sea con una ducha fría o con inmersión en agua fría, se activa una respuesta de estrés agudo. Liberación de noradrenalina. Activación del sistema nervioso simpático. Un pico breve de alerta. A primera vista, esto contradice todo lo que hemos dicho hasta ahora sobre la importancia de reducir la activación simpática. Pero la clave está, de nuevo, en la duración y en lo que ocurre después. Ese pico breve de activación, cuando termina, suele ir seguido de una fase de recuperación en la que el sistema parasimpático toma protagonismo con más fuerza que antes de la exposición, una especie de rebote de calma después de la tormenta breve. Y con el tiempo, la exposición repetida y controlada a este tipo de estrés parece entrenar al organismo para regular esa transición entre activación y calma con más eficiencia, algo que se ha relacionado, en distintos estudios, con mejoras en marcadores de tolerancia al estrés general. Quiero ser muy cuidadoso aquí, porque este es exactamente el tipo de terreno donde es fácil pasarse de la raya. La exposición al frío intensa no es adecuada para todo el mundo. Puede ser peligrosa para personas con determinadas condiciones cardiovasculares y desde luego no es algo que deba hacerse sin informarse bien o, si existe cualquier duda, sin consultar antes con un profesional de la salud. No es el propósito de este video daros un protocolo, sino explicaros el principio biológico que hay detrás. Ese principio también aparece en otro terreno menos comentado, la exposición al calor, como en la práctica del sauna. Estudios observacionales, sobre todo en poblaciones del norte de Europa donde esta práctica es habitual desde hace generaciones, han encontrado asociaciones entre el uso regular de sauna y ciertos marcadores de salud cardiovascular. Uno de los mecanismos propuestos tiene que ver con la activación de las llamadas proteínas de choque térmico, unas moléculas que ayudan a las células a proteger y replegar correctamente otras proteínas dañadas por el calor, un mecanismo de defensa celular que, de nuevo, parece entrenarse y reforzarse con la exposición repetida y moderada. Lo que estos tres ejemplos, el ejercicio, el frío y el calor, tienen en común es una misma lógica de fondo. Un estrés agudo, breve, seguido de recuperación, no es lo mismo que un estrés crónico y sostenido. El primero parece funcionar como una señal que activa mecanismos de adaptación y refuerzo. El segundo, el que vivimos la mayoría de nosotros de forma casi permanente en la vida moderna, la tensión laboral constante, la sobreestimulación digital, la falta de sueño sostenida, agota esos mismos mecanismos en lugar de fortalecerlos. Es una distinción importante y creo que ayuda a resolver una aparente contradicción con todo lo que hemos hablado antes en este vídeo. No estamos diciendo que el estrés sea en sí mismo el enemigo. Estamos diciendo que la forma, la intensidad y sobre todo la duración del estrés son las que determinan si ese estrés te fortalece o te desgasta. Hay algo profundamente elegante en esta idea, y es que conecta directamente con los tres mecanismos que hemos visto antes en este video. El ayuno intermitente que favorece la autofagia es, en cierto sentido, también una forma de hormesis, una ausencia temporal de nutrientes que el cuerpo interpreta como una señal y ante la cual responde reforzando sus procesos de limpieza y reciclaje interno. El propio sueño profundo, aunque no sea un estrés en el sentido convencional, requiere que el cuerpo atraviese fases de menor actividad consciente que, en cierto modo,
También implican una forma de vulnerabilidad temporal, ante la cual el organismo responde con procesos de reparación intensiva. Y la respiración lenta que estimula el nervio vago funciona, en parte, entrenando literalmente la capacidad del sistema nervioso para pasar con más eficiencia de un estado de activación a uno de calma, algo que también mejora con la práctica repetida, como cualquier otra forma de entrenamiento. Otra vez, si miramos hacia atrás en la historia humana, encontramos ecos de este principio en lugares inesperados. Los baños rituales en agua fría presentes en distintas culturas, desde ciertas prácticas del norte de Europa hasta rituales de purificación en otras tradiciones religiosas. El uso del calor extremo en ceremonias de sudoración presentes en varias culturas indígenas de América. Las prácticas de ejercicio físico intenso y disciplinado asociadas, en muchas tradiciones, no solo al rendimiento, sino a una forma de fortalecimiento del carácter y la voluntad. Ninguna de estas prácticas se explicaba, evidentemente, en términos de proteínas de choque térmico o de especies reactivas de oxígeno, pero todas parecían intuir, de alguna forma, que exponerse voluntariamente a un desafío breve y controlado tenía un valor que la comodidad constante no podía ofrecer. Y esto nos lleva a una idea que quiero dejar bien planteada antes de cerrar este bloque. La comodidad absoluta, entendida como la ausencia total de cualquier tipo de desafío físico, no es necesariamente el estado óptimo para un organismo que ha evolucionado bajo condiciones de variabilidad constante, de escasez ocasional, de esfuerzo físico real, de exposición a temperaturas cambiantes. Un entorno perfectamente controlado, con temperatura siempre agradable, comida siempre disponible y esfuerzo físico siempre evitable. Elimina precisamente los estímulos que, en dosis moderadas, parecen mantener a nuestros sistemas de adaptación en buena forma. No se trata de buscar sufrimiento de forma artificial ni de romantizar la incomodidad. Se trata de entender que un cuerpo humano parece funcionar mejor cuando se enfrenta, de vez en cuando, a desafíos breves que después le permiten recuperarse, y no cuando vive instalado de forma permanente en ninguno de los dos extremos, ni en la activación crónica del estrés sostenido, ni en una comodidad tan total que ya no ofrece ningún estímulo al que adaptarse. Bueno, hasta aquí el recorrido de hoy. Cuando empecé a preparar este vídeo, pensaba que iba a ser una lista más de consejos de bienestar, de esos que se repiten tanto que ya ni prestamos atención, y al final ha terminado siendo algo distinto, al menos para mí. Una manera de mirar mi propio cuerpo con un poco más de respeto del que le tenía antes. Porque si algo he sacado en claro de todo esto, es que no partimos de cero. No es que tengamos que construir, desde fuera, un sistema de reparación que no existe. Ese sistema ya está ahí, funcionando, la mayor parte de las veces, sin que le prestemos ninguna atención. Lo que hemos hecho hoy no es descubrir algo nuevo dentro de ti. Es simplemente nombrar 4 piezas de algo que llevaba toda tu vida trabajando en silencio. La autofagia. Esa limpieza celular que se intensifica cuando le das al cuerpo un descanso digestivo razonable. El sistema linfático. Esa especie de turno de noche que limpia tu cerebro mientras duermes y que necesita oscuridad y continuidad para hacer bien su trabajo. El nervio vago, ese cable silencioso que conecta tus órganos con tu mente y que puedes activar, literalmente, con la forma en que respiras. Y la hormesis,
Esa idea un poco más contraintuitiva de que un desafío breve y controlado, lejos de desgastarte, puede dejarte más fuerte de lo que estabas antes. Si tuviera que quedarme con una sola de estas 4 ideas, probablemente sería la del nervio vago. Y no porque las otras me parezcan menos importantes, sino porque es la que puedo usar en cualquier momento del día, sin planificación, sin esperar a la noche ni a tener tiempo libre. Basta con pararme, notar cómo estoy respirando y alargar un poco la exhalación. Es algo tan pequeño que casi da vergüenza llamarlo herramienta. Y sin embargo, ahí está, disponible siempre, gratis, sin necesidad de ningún permiso. Pero quiero ser honesto con algo más, porque me parece importante no cerrar este vídeo dando la sensación de que todo esto es sencillo o automático. No lo es. Cambiar hábitos de años, aunque sean pequeños, cuesta. Vivimos en un entorno que constantemente empuja en la dirección contraria. La nevera siempre llena, la pantalla siempre encendida, la agenda siempre apretada. No es que nos falte información, muchas veces lo que nos falta es simplemente el recordatorio, en medio del ruido, de que existe otra forma de tratar al cuerpo que no es exigirle más y más, sin darle nunca espacio para recuperarse. Por eso, si de este vídeo te llevas una sola cosa, que no sea una lista de tareas pendientes, que sea más bien un cambio pequeño de mirada. La próxima vez que sientas cansancio, que notes que algo no va bien, que te cueste concentrarte o que amanezcas sin energía, antes de pensar automáticamente que hace falta algo más cafeína, más estímulo, más solución externa, date un segundo para preguntarte si, quizás, lo que tu cuerpo necesita no es más, sino menos. Menos ruido antes de dormir, menos horas comiendo sin parar, menos activación sostenida, un poco más de espacio para que lo que ya sabe hacer, lo pueda hacer. No tengo ninguna fórmula mágica que ofrecerte, y sospecho que si alguien te la promete, deberías desconfiar. Lo que sí tengo es la convicción, después de todo lo que he leído para preparar este vídeo, de que la mayoría de nosotros no necesitamos aprender técnicas nuevas y complicadas. Necesitamos, sobre todo, dejar de interponernos tan a menudo en el camino de algo que ya funciona. Me encantaría saber qué parte de todo esto te ha hecho pensar más. Quizás ya practicas alguna de estas cosas sin saber la razón fisiológica detrás, o quizás alguna te ha hecho cuestionarte alguna rutina que llevas años repitiendo sin pensarlo demasiado. Cuéntamelo en los comentarios, de verdad me interesa leerlos. Y muchas veces ahí abajo se generan conversaciones y matices que este vídeo por sí solo no puede recoger. Si te ha aportado algo, ya sabes que suscribirte y darle a me gusta ayuda muchísimo a que este contenido siga llegando a más gente que, como tú, está intentando entender un poco mejor cómo funciona realmente el cuerpo que habita. No te pido más que eso. Nos vemos en el próximo vídeo de la Biblioteca Dorada. Y esta noche, cuando apagues la luz, piensa por un momento en todo lo que está a punto de empezar a trabajar dentro de ti, sin que tengas que hacer absolutamente nada más que dejarlo ser.